Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 50. El abismo insondable. El camino hasta aquí había sido pavimentado con cadáveres. El escuadrón asesino de Kiri. El equipo de infiltración Kumo y su monstruoso capitán. Ahora, un enemigo desde dentro de su propia aldea. Un guante de sangre y relámpagos que había estirado la mente, el cuerpo y el espíritu de Ragnar hasta el punto de desgastarse. Los asesinatos se habían acumulado sobre él, una pátina sombría que lo dejaba sintiéndose vacío y entumecido. Pero el motor frío de su voluntad nunca tartamudeó. Matar o morir. Esa fue la primera y última ley de este mundo. El sentimiento era un lujo para los muertos. No había sobrevivido a la aniquilación de su hogar, al desprecio de la academia, al crisol de Anbu, para convertirse en fertilizante del rencor de algunos Uchiha. Él no iba a ser borrado. Iba a grabar su nombre en esta época, y sin clan, ningún pueblo, ninguna guerra podría detenerlo. Si el cielo no tuviera camino, él caminaría por el infierno. Si el infierno no tenía puerta, que había que tallar un abrir con la cuchilla en su mano. El aire se hizo más grueso con el Uchiha frío, depredadores chakra. Uchiha chino. Un completo Jonin. La diferencia entre él y Armani fue uno de estilo, no de escala. Armani había sido una fuerza de la naturaleza, una tormenta eléctrica. Este hombre era un bisturí, perfeccionado por el dolor y la cruel visión del Sharingan. El cuerpo de Ragnar era un vaso de dolor con fugas. Sus posibilidades en una pelea directa eran cercanas a cero. Una muerte mutua era el escenario optimista. Piensa. Una idea, nacida de la desesperación. El cofre del tesoro de platino. La recompensa por derrotar a una amenaza de nivel Kage como Armani. No había tenido la fuerza para mirar antes. Ahora, era su único salvavidas concebible. Se centró hacia adentro, accediendo al espacio de su sistema. Para el mundo exterior, simplemente se quedó quieto, con los ojos distantes. Uchiha chino miró, con una sonrisa débil y despectiva en los labios, sin prisa. Un gato con un ratón mortalmente herido. El cofre se materializó en la visión mental de Ragnar. Platino, ornamentado, irradiando poder latente. Él quiso que se abriera. Apareció un rayo de luz brillante. La tapa se levantó, revelando no un artículo, sino una sola tarjeta suspendida dentro. Tenía bordes de platino brillante y su superficie se arremolinaba con una energía caótica y majestuosa, sin representar una imagen clara, solo impresiones cambiantes de inmenso poder y soberanía. El conocimiento fluyó hacia él. Carta de invocación de 4 emperadores. Efecto. Invoca aleatoriamente a uno de los 4 emperadores del mar. La entidad convocada obedecerá incondicionalmente la voluntad del anfitrión durante 10 minutos. 1 carta de invocación. Un yonko. 10 minutos. El cálculo fue instantáneo. Cualquiera de los 4 emperadores existió en una escala de poder que empequeñecía la comprensión convencional. Comparado con el Kage de este mundo, Iwasa era desconocido, pero el potencial era catastrófico. 10 minutos fueron más que suficientes. Esto es, él no dudó. En la intimidad de su mente, dio la orden. Uso. Invoca ahora. La carta de platino en su agarre mental se disolvió en una cascada de brillantes motas blancas de luz. Se arremolinaron y desaparecieron. Él esperó. 1 segundo. 2. Nada. El bosque permaneció como estaba. El claro en ruinas. El opresivo Uchiha. La silenciosa cocina. Sin fisuras en la realidad, sin presencia titánica, sin salvación repentina. Delay y retraso. Una trampa. Falló. Un goteo frío de verdadera desesperación, el primero que sintió desde que despertó el sistema, amenazó con filtrarse. Había apostado su última esperanza en un fracaso. La paciencia de Uchiha chino se evaporó. La pausa teatral había terminado.
La intención asesina que había llevado desde Konoha, alimentada desde que encontró la tumba oculta de su hijo Shirou, cristalizó en movimiento. Su propósito estaba desnudo. Aquí, en el desierto, lejos de la mirada del Hokage y de las sombras de Anbu, podía disfrutar de la venganza. Los muertos no cuentan cuentos. Con una suave y metálica espinilla, sacó al largo ninjato de su espalda. La hoja era una astilla de luz del uno capturada, simple pero letalmente refinada. El aire a su alrededor parecía enfriarse, la promesa de una muerte rápida y limpia. Ragnar dejó de esperar milagros. Cerró los ojos físicamente. No podía arriesgarse a echar un vistazo directo al triple Tomoe Sharingan, no en este estado. No sabía si el Haki de su conquistador podía romper un genjutsu de nivel Jonin de un Uchiha preparado. El riesgo era la aniquilación. El mundo no se oscureció. Se transformó. Observación Haki. Percepción plena. El paisaje en escala de grises de intención, energía y fuerza vital se pintó sobre su ceguera. Podía ver la malicia fría y concentrada de Uchiha Chino como un núcleo escarlata palpitante. Podía sentir la tensión en los músculos del hombre, los pequeños cambios en su postura. Podía sentir la aterrada y cálida presencia de Kusina detrás de él, un pequeño y brillante punto de preocupación. Cerrando los ojos. Una precaución sabia, aunque inútil, comentó Uchiha Chino, con la voz goteando de condescendencia. Comenzó a dar vueltas, sus pasos en silencio sobre el suelo lleno de basura. Ragnar gimió Kusina, odiando su propia impotencia. No te muevas, ordenó Ragnar, con la voz baja y monótona. Su mano encontró la empuñadura de llama. La espada demoníaca respondió a su toque con un temblor débil y hambriento, un susurro de energía violeta enrollando la vaina. Shin. Él lo dibujó. El sonido era diferente al de Chinoblade. Más oscuro, más profundo, una nota de finalidad. HM. Uchiha Chino hizo una pausa, su Sharingan se centró en llama. El interés de un coleccionista parpadeó en medio del odio. Esa espada y su presencia es única. Sin registrar en ninguno de los pergaminos conocidos de cuchillas famosas. Que un tesoro así sea mancillado por la mano de un niño a una pena. Se verá mejor en mi pared, después de que lo saque de tu cadáver. Explotó en movimiento. Sin advertencia. Violencia pura y eficiente. Un dibujo de Yaijutsu simple y perfecto. Una media luna de luz plateada atravesó la oscuridad, con el objetivo de dividir a Ragnar en la cintura. Ragnar no lo vio con sus ojos. Sintió la intención cortante un microsegundo antes de que los músculos se dispararan. Llama, guiado por el instinto Haki, apareció en una parada diagonal. Clan. Chispas, blancas y negras, estallaron donde se encontraron las cuchillas. El impacto sacudió las costillas rotas de Ragnar, un punto candente de agonía. Él gruñó pero aguantó. Comenzó el baile. Uchiha Chino era un maestro. Su taijutsu, mejorado por la visión predictiva del Sharingan, era una ofensiva fluida e impecable. Cada tajo fue preciso, cada finta creíble, cada recuperación instantánea. Presionó, una implacable tormenta de acero. Ragnar defendió. Era más lento, más pesado por las lesiones. Pero su defensa no se basó en la vista. Se basaba en el conocimiento. Observación Aquí lee la intención detrás de cada movimiento una fracción antes del movimiento en sí. Llama se convirtió en una mancha de negro y púrpura, encontrando cada golpe no donde estaba la hoja, sino donde estaría. Fue un ballet desesperado y clarividente. Salían chispas en una tormenta constante. El sonido era una cacofonía rápida y ensordecedora de gritos de metal. Impresionante, admitió Chino con los dientes apretados, su Sharingan girando salvajemente, intentando y fallando en encontrar un patrón predecible en la defensa ciega de Ragnar. Tu extraño poderío te permite sentirme. Pero sentir y reaccionar son diferentes. Se desenganchó medio paso. Su mano libre voló a través de un solo sello practicado. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. El infierno que brotó de su boca no era la versión estándar de la academia. Esta era la bola de fuego de Jonin, más densa, más caliente, un sol rodante de aniquilación que iluminaba todo el claro y robaba el aliento del aire. Ragnar plantó sus pies. No pudo esquivar y proteger a Kusina. Vertió las heces de su armamento a quien llama.
La espada demoníaca lo bebió con avidez, volviéndose un negro más profundo y absoluto. Él no hizo swing con una técnica. Simplemente puso toda su fuerza restante, toda su voluntad de sobrevivir, en un corte vertical. Swoosh. Una sola línea vertical de oscuridad dividió el mundo. Se encontró con el sol de fuego rodante y se abrió paso a través de él. La bola de fuego se abrió como una cortina carmesí, las dos mitades rugiendo más allá de Ragnar a ambos lados, incendiando los árboles ya rotos. La barra negra continuó, tallando una zanja profunda y humeante en la tierra hacia Uchiha Chino. El Sharingan de Uchiha giró. Era rápido, torciendo su cuerpo a un lado con gracia sobrenatural. La energía negra le falló por centímetros, pero la intención de corte residual le hizo una herida en su chaqueta antiaérea. Miró fijamente la devastación, el fuego partido, la trinchera en el suelo, con genuina conmoción. Pero el costo para Ragnar fue catastrófico. El esfuerzo lo vació. Su Aki parpadeó y murió. El brillo negro desapareció de llama. Se dobló, vomitando un chorro de sangre oscura sobre la tierra quemada, su agarre de la espada vacilante. Ya veo, dijo Uchiha Chino, su voz fría con comprensión final. Fuerte por fuera, arruinado por dentro. Ese fue tu último suspiro. Levantó su ninjato, punto dirigido al corazón de Ragnar. No más juegos. No más bolas de fuego. Un empujón simple y rápido para terminarlo. Él se abalanzó. De repente, el espacio entre ellos se deformó. No con luz o sonido, sino con una profunda presión existencial. El aire no se movió. Se volvió pesado, almibarado, como si las profundidades del océano hubieran sido trasplantadas al bosque. La estocada perfecta de Uchiha Chino disminuyó, luego se detuvo, como si la atmósfera misma se hubiera solidificado alrededor de su espada. Desde las sombras detrás de Ragnar, una figura dio un paso adelante. Él no había aparecido. Simplemente estaba, como si hubiera estado parado allí desde el principio de los tiempos y recién ahora hubiera decidido hacerse notar. Era inmenso, no solo en altura sino en presencia. Llevaba un abrigo simple y abierto, que dejaba al descubierto un pecho entrecruzado con viejas cicatrices. Su cabello era salvaje, oscuro. Un brazo terminaba en una prótesis roja icónica. En su otra mano, sostenía casualmente una naginata blanca y reluciente. Él no miró a Ragnar. Miró a Uchiha Chino con una expresión de profundo desinterés, casi aburrido. Su voz, cuando llegó, era un estruendo bajo que vibraba en los huesos más que en los oídos. Oye, dijo. Estás molestando un poco mi siesta. ¿Te importa darle cara a un chico y callarte? Uchiha Chino se congeló, su Sharingan registrando cada detalle imposible, gritando una advertencia de peligro tan profunda que pasó por alto el pensamiento y fue directamente al terror primario. Los tres Tomoe giraron inútilmente, incapaces de procesar el aura pura y absoluta del hombre que acababa de hablar. Ragnar, desplomado en el suelo, logró inclinar la cabeza hacia atrás. A través de la visión borrosa, vio la silueta, reconoció la prótesis, el arma, el dominio abrumador y perezoso. La invocación no había fallado. Había sido preciso. La carta había invocado a Shanks pelirrojo. Y los 10 minutos habían comenzado. Capítulo 51. La cara que sacude al mundo. Dame un poco de cara, no. La voz era casual, casi conversacional, pero cayó en el tenso claro con el peso de una ley. Un hombre simplemente apeared había aparecido. Sin bocanadas de humo, sin distorsión del espacio, sin destellos reveladores de chakras. En un momento, aire vacío. Al siguiente, una figura imponente de pie casualmente entre Ragnar y la muerte. Uchiha Chino mantuvo su espada levantada, su Sharingan girando furiosamente, intentando y fallando en analizar la llegada. La confusión se opuso a su intención asesina. ¿Quién? ¿Cómo? El hombre no irradiaba la típica presión controlada de un shinobi de alto nivel. Parecía casi relajado. Pedir cara en un momento así era absurdo. Ragnar sintió una oleada de alivio feroz y vengativo que momentáneamente dominó su dolor. Finalmente, la apuesta no había fallado. La entidad convocada había llegado, no con una entrada cataclísmica, sino con una presencia discreta que de alguna manera era más aterradora. Y fue él. El que algunos en su viejo mundo habían llamado en broma el usuario de la fruta facial. Pero aquí no había broma.
Se trataba de Shanks pelirrojo. Un yonko. Un hombre cuya existencia misma era una placa tectónica en el equilibrio de todo un poder mundial. Se veía exactamente como sugerían los recuerdos fragmentados. El cabello rojo salvaje, las 3 cicatrices distintivas debajo de su ojo izquierdo, la barba corta. Una simple camisa blanca debajo de una capa oscura, ondeando en una brisa inexistente. El icónico brazo protésico rojo. El legendario sable, grifo, colgando de su cintura en una vaina lisa. Su postura era de absoluta e inquebrantable tranquilidad. ¿Eres tú quien me llamó aquí?, preguntó Shanks, mirando por encima del hombro a Ragnar. Sus ojos contenían una chispa de curiosidad aguda e inteligente, atravesando la indiferencia. Sí, logró Ragnar, escupiendo otro bocado de sangre cobriza. Pelirrojo. Ayúdame a resolver esto. Ahora. Pelear es un dolor tan grande, suspiró Shanks, sonando genuinamente arrogante. Volvió toda su atención a Uchiha Chino, con una sonrisa cálida y desarmante que se extendía por su rostro. Oye, amigo. En serio. Dame una carita aquí. Soy un gran fanático de la paz. ¿Qué tal si todos simplemente lo llamamos noche? La confusión de Uchiha Chino cuajó en ira e insulto. Este extraño, que aparecía de la nada, sin exudar ningún poder discernible, lo trataba a él, un jonin de los Uchiha, portador del Sharingan, como a un niño ruidoso. La arrogancia era impresionante. Deja de tonterías, escupió Chino, apretando su ninjato. La hoja brillaba letalmente a la luz mixta del fuego y la luna. ¿Quién eres tú? Mantente al margen de esto si valoras tu vida. Interfiere, y agregaré tu cadáver a la pila. TCH. Shanks negó con la cabeza, la sonrisa se volvió irónica. ¿Ves? Ese es el problema. Ya nadie le pone cara a un chico. Cara. Chino gruñó, su Sharingan ardiendo. ¿Quién te crees que eres? Grabaré mi respuesta en tus huesos. Soy Shanks, dijo el pelirrojo, como si se presentara en una fiesta. Apuntó con un pulgar a su propio pecho. Tú no me conoces, ¿verdad? Parecía genuinamente sorprendido, incluso un poco decepcionado. Ragnar, a pesar de la agonía y la terrible situación, casi se atraganta. Por supuesto que él no te conoce. Estamos en un universo diferente. El orgullo de los Uchiha, ya desgastado por la prolongada pelea y la obstinada defensa de Ragnar, se rompió. Ser jugado por este bufón fue la gota que colmó el vaso. Muere. Se convirtió en un borrón de movimiento, cerrando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Su espada brilló en un perfecto y decapitador dibujo de Jaijutsu, el filo cantando una sentencia de muerte tan aguda que pareció dividir las moléculas del aire. Shanks no desenvainó su espada. Ni siquiera se preparó. Él simplemente se inclinó. Una ligera inclinación de su torso hacia la derecha. La barra asesina atravesó el espacio que su cuello había ocupado un milisegundo antes, cortando nada más que aire. Los ojos de Chino se abrieron de par en par detrás del Sharingan. Imposible. Mi predicción. Enfurecido, siguió adelante. Una ráfaga de golpes, empujones, cuchilladas, fintas, un torbellino de Bloodwork que habría abrumado a cualquier oponente normal. Su Sharingan trazó todos los contraataques posibles, todas las esquivas. Shanks dio 2 pasos casuales, casi perezosos hacia atrás. Luego un paso a un lado. Se balanceaba como una caña en una suave brisa, y cada golpe cruel lo extrañaba por un pelo. Se movió no con la velocidad frenética de un shinobi, sino con la gracia sobrenatural y económica de alguien que existía justo fuera del flujo del tiempo. Mientras se movía, ofreció comentarios, su voz un retumbar tranquilo en medio de la tormenta de acero. La velocidad no es mala. Pero todo es espectáculo, sin sustancia. Tu poder está disperso. Eres un espadachín decente, supongo. Pero un verdadero maestro de la espada, ni siquiera cerca. Para Uchiha Chino, estas palabras le quemaban ácido en el alma. Su habilidad con la espada era venerada dentro del clan. Este vagabundo lo estaba criticando. Silencio. Chino se lanzó al aire, torciendo su cuerpo, poniendo todo su peso y chakra en una sola hendidura vertical, una técnica destinada a dividir montañas.
El ninjato descendió, una veta plateada fusionándose con la luz de la luna, una hermosa y mortal convergencia de hombre y arma. Ahora eso es más parecido, murmuró Shanks, un parpadeo de verdadero interés en sus ojos. Por primera vez, su mano derecha, su única mano, se movió. No parpadeó. Simplemente se levantó y se posó en la empuñadura de un grifo en su cintura. Shijin Clan. Un sonido diferente a cualquier choque de metal contra metal que Ragnar haya escuchado. Fue limpio, profundo y definitivo. Uchiha Chino fue arrojado hacia atrás como si fuera golpeado por una mano gigante e invisible. Se estrelló contra el suelo a 30 pies de distancia, patinando por la tierra, con su espada girando de sus manos. Yacía allí, aturdido, su Sharingan repitiendo desesperadamente el último momento. Había visto la mano moverse hasta la empuñadura. Él no había visto el empate. Él no había visto el bloque. Solo había sentido que el mundo rechazaba su ataque. Ragnar observó, con su propio aliento atrapado. Una barra invisible no solo invisible. Fue conceptual. No paró la espada. Paró la intención misma de golpear. La brecha en su comprensión del manejo de la espada era un abismo. ¿Qué fue eso? Uchiha Chino se levantó, con la voz en carne viva. La sensación fantasmal de una cuchilla en su garganta era fría y real. Pelirrojo, gritó Ragnar, su voz urgente aunque débil. El reloj corría en su mente. No más juegos. Termínalo. Shanks miró hacia atrás, su comportamiento juguetón se desvaneció en algo más resignado. Sí. ¡Qué molestia! Se volvió completamente hacia Chino, su fácil encorvamiento enderezándose solo una fracción. Quería ver qué más tenías. Pero las órdenes son órdenes. Se acabó el espectáculo. Uchiha Chino sintió que la atmósfera cambiaba. La presión casual se solidificó en algo tangible, inmenso y antiguo. Shanks respiró tranquilo. El cabello rojo alrededor de sus sienes parecía moverse sin viento. Sus ojos, previamente cálidos y divertidos, se endurecieron. Una tenue luz carmesí se encendió profundamente dentro de las pupilas. Aki del Conquistador. Ragnar, cuyo Aki del propio Conquistador era una hoguera rugiente, sintió temblar su espíritu en reconocimiento. Lo que emanaba de Shanks no era una hoguera. Era el sol. Era el océano. Fue el cambio tectónico de continentes. El mundo se dobló. El color se drenó de las inmediaciones, dejando un paisaje monocromático de gris y negro. El mismo espacio se volvió denso, pesado, opresivo. No era una ilusión. Era el universo reconociendo a un rey. El Aki no solo emanaba, pulsaba en ondas visibles y concéntricas de aire distorsionado. Donde pasaron las olas, la realidad se sometió. El bosque gimió. Los árboles que aún no habían sido destrozados por las batallas anteriores se doblaron hacia adentro, sus hojas se volvieron quebradizas y grises. La tierra bajo sus pies vibraba, finas telarañas agrietadas salían de donde estaban Shanks. Cerca, un jabalí que se había estado escondiendo en la maleza, soltó un chillido estrangulado y colapsó, con los ojos blancos. Más lejos, el efecto no fue menos profundo. El río por el que habían pasado antes, a cientos de metros de distancia, cesó su caudal, su superficie hirviéndose y batiéndose como en una olla. El rugido de la cascada fue silenciado, el agua pareció flotar en el aire por un momento antes de estrellarse en un rocío desordenado. El cielo mismo parecía oscurecerse aún más, las nubes se alejaban como si huyeran de la presencia de abajo. Uchiha Chino se situó en el epicentro de este cataclismo silencioso. Su Sharingan, capaz de ver fluir el chakra y predecir el movimiento, estaba completamente abrumado. No le mostraba más que un peso aplastante e informe de voluntad absoluta. Sus rodillas se doblaron. Trató de canalizar su propio chakra, de defenderse, pero su sistema se negó a obedecer. Su orgulloso linaje Uchiha, sus reservas de nivel Jonin, eran como una vela contra un huracán. Su visión nadó, manchas oscuras bailando. La presión no estaba en su cuerpo. Estaba en su alma, insistiendo en que se arrodillara, se sometiera, dejara de serlo. Luchó contra ello, rechinando los dientes, goteando sangre por la nariz y las orejas por la tensión. Él era Uchiha Chino. Él no sería inclinado por algunos. Shanks dio un paso lento y sencillo hacia adelante. La ola de presión se duplicó.
El brazo espada de Uchiha Chino, que había levantado en un último y patético gesto de desafío, cayó flácido a su costado. Sus piernas cedieron. No solo se cayó, quedó aplastado en la tierra, su rostro aplastado en la tierra. No podía moverse. Apenas podía respirar. Todo lo que podía hacer era mirar con terror incomprensible las botas del pelirrojo que ahora estaba parado sobre él. Shanks miró hacia abajo, sin rastro del calor anterior en sus ojos. Solo había una lejana inmensidad oceánica. ¿Ves? Dijo Shanks, su voz ahora es el único sonido en el mundo silencioso. Esto es lo que sucede cuando no le das la cara a un chico. Capítulo 52. La separación necesaria. El viento suspiró a través del dosel destrozado. Las nubes de arriba, como acobardadas, se alejaron del epicentro de la voluntad que acababa de sacudir el bosque. Bajo la abrumadora presión real del cuarto emperador Shanks, la resistencia de Uchiha Chino había sido menor que la de un insecto antes de una bota. Sus ojos retrocedieron, mostrando solo blanco, y se desplomó boca abajo en la tierra, completamente inconsciente. El orgulloso Jonin, el vengativo padre, quedó reducido a un montón arrugado, derrotado no por una técnica, sino por el peso puro e insoportable del espíritu ajeno. Aquí del conquistador. El aura exclusiva de aquellos con las cualidades de un rey. Un ataque espiritual que pasó por alto la carne y el chakra para golpear directamente al alma. En este mundo de ninjutsu, el equivalente más cercano era el genjutsu, pero este era diferente. Menos ilusión, más absoluto, mando existencial. Era aterrador en su simplicidad. Resuelto. Ragnar raspó, empujándose sobre un codo. La demostración de poder había sido humillante, incluso para él. No, dijo Shanks, su inmensa presencia retrocediendo tan rápido como se había hinchado. El color y el sonido volvieron corriendo al mundo. Se rascó la mejilla rechoncha, mirando al inconsciente Uchiha. Solo ponlo a dormir. Matar gentes es una molestia. Trato de evitarlo cuando puedo. Ragnar no discutió. Conocía las historias, por fragmentadas que fueran. Shanks era un pirata, un yonko, pero su código era peculiar. No buscó la tiranía, protegió a los débiles y rara vez sacó sangre por primera vez. Era más aventurero que saqueador, impulsado por una sensación de libertad y curiosidad que Ragnar, en su sombrío supervivencia, apenas podía comprender. Shanks miró a Ragnar, luego al pálido, observando a Kusina. Desabrochó una calabaza de su cinturón y la arrojó. Tómate una copa. Parece que lo necesitas. Este lugar se tocó la sien, frunciendo el ceño levemente. Se siente extraño. No puedo poner mi dedo en eso. Ragnar cogió la calabaza. La acción provocó una cascada de preguntas. ¿Es realmente él? ¿Un pedazo viviente de otro mundo arrebatado aquí por el sistema? ¿O solo una copia convincente? Sistema, pensó, el canal interno sintiéndose tenso. ¿Está Shanks realmente aquí del mundo de One Piece? La respuesta del sistema fue inmediata, genial e informativa en su mente. Negativo. La invocación utiliza una proyección temporal de alta fidelidad sellada dentro de la carta, que posee todo el poder y la personalidad de la entidad durante todo el tiempo. En este nivel de existencia, incluso una proyección desarrolla un pensamiento y una voluntad autónomos, indistinguibles del original. La regla cardinal de obediencia absoluta a la orden del invocador permanece inviolable. Una proyección con un alma, Ragnar, reflexionó. Tenía un extraño sentido. El poder en ese ápice de nivel parecían desafiar simple duplicación. Era como un arma legendaria, incluso una perfecta réplica forjadas a partir de su plan, podría llevar a un eco de la original de la leyenda. Satisfecho, descorchó la calabaza y tomó un sorbo cauteloso. El líquido no era el rotgut ardiente que esperaba. Al principio era fresco y dulce, como agua de manantial de una montaña alta, deslizándose suavemente por su garganta reseca. Luego, cuando se asentó en su estómago, floreció un calor cómodo y extendido, que se filtró en sus maltrechos músculos y huesos doloridos. El agudo dolor de sus costillas rotas se embotó hasta convertirse en un latido manejable. Hizo 2 tirones más profundos antes de que una mano le arrebatara la calabaza. Oye, tranquilo ahí. Eso es lo bueno. Dijo Shanks, agarrando la calabaza de manera protectora. Tío, ¿quién eres tú?
Kusina se asomó por detrás de Ragnar, su terror inicial reemplazado por una curiosidad cautelosa. El cabello rojo compartido creó un hilo inconsciente de parentesco. ¿Un amigo de Ragnar? Tío. Shanks retrocedió, fingiendo ofensa. ¿Te parezco tan vieja, niña? Es un amigo, dijo Ragnar brevemente, poniendo fin a la línea de investigación. Las explicaciones eran imposibles. Kusina, confiando implícitamente en Ragnar, se relajó. Una sonrisa tocó sus labios. Oh, está bien. Gracias, tío Mean, quiero decir, señor. Shanks suspiró, luego se encogió de hombros, mirando hacia el oscuro bosque. Bueno, chico, no sé por qué estoy aquí o dónde está aquí, pero se me acabó el tiempo. Tengo que go. Nos volveremos a encontrar, declaró Ragnar, no como una esperanza, sino como una fría predicción. El sistema le había dado esta tarjeta una vez. Podría hacerlo de nuevo. Adiós, tío. Kusina saludó con la mano, un poco triste. No un tío. Shanks volvió a llamar con una sonrisa. Dio unos pasos casuales alejándose de ellos, hacia las sombras más profundas. Entonces, sin un destello, un sonido, simplemente se había ido. El espacio que ocupaba se sentía más vacío, como si una pieza fundamental de la realidad se hubiera salido del encuadre. Tan pronto como la inmensa y tranquilizadora presencia desapareció, la sombría realidad de su situación volvió a aparecer. El aire frío de la noche. El olor a sangre y fuego. El enemigo inconsciente en el suelo. La expresión de Ragnar, que se había suavizado una fracción durante el extraño interludio, se endureció en su familiar máscara glacial. Se empujó completamente erguido, ignorando las protestas de su cuerpo, y caminó lentamente hacia la forma desplomada de Uchiha Chino. Su mano fue a la empuñadura de llama. La espada demoníaca pareció tararear con anticipación. Ragnar. La voz de Kusina era pequeña, temerosa. ¿Qué estás haciendo? Kusina, dijo, sin mirarla. Su voz era plana, desprovista de toda emoción. Comienza a caminar de regreso hacia Konoha. No mires atrás. Me pondré al día. Ella lo entendió. El color se le escurrió de la cara. Abrió la boca para hablar, para protestar, pero la mirada en los ojos de Ragnar, antigua, cansada y completamente resuelta, le robó las palabras. Ella asintió con la cabeza un poco entrecortada, giró el talón y comenzó a caminar, sus pasos vacilantes al principio, luego más rápido, como si huyera de la escena de un crimen a punto de suceder. No fue muy lejos, deteniéndose justo al borde del claro en ruinas, de espaldas, con los hombros tensos. Ragnar se paró sobre Uchiha Chino. La luz de la luna pintó la escena en plata y negro. El mundo ninja es cruel, murmuró, para sí mismo o para el hombre inconsciente. Vives por la espada, mueres por ella. Viniste a matar. Fallaste. La consecuencia es absoluta. Tenía 8 años. Debería haber estado soñando con amigos y juegos. En cambio, era un veterano de una docena de batallas a vida o muerte, calculando las consecuencias geopolíticas de asesinar a un anciano del clan. No quedaba ningún niño en él, solo el sobreviviente. Shin. Yama dejó su vaina. La pálida hoja reflejaba su propio rostro. Joven, pálido, manchado de sangre y suciedad, ojos como astillas de pedernal. Una ola de frío, más profunda que el aire nocturno, emanaba del acero demoníaco. La temperatura en las inmediaciones cayó en picado. No hubo ceremonia. Ningún gran discurso. Solo la fría aritmética de la supervivencia. La espada cayó una vez. Un trazo limpio y definitivo. No fue un acto de ira o venganza. Era saneamiento. La eliminación de una amenaza persistente y letal. El cierre de un bucle que Uchiha Shirou había abierto en el bosque de la muerte. Limpió la hoja de la capa de Chino, enfundó a Yama y se dio la vuelta. No volvió a mirar el cuerpo. Kusina estaba esperando a una docena de metros por el camino, temblando. Ella escuchó sus pasos y dio vueltas, con los ojos muy abiertos. Al verlo entero, vivo, la tensión en su cuerpo se rompió. Apareció una sonrisa frágil y llorosa. Ragnar Bak, has vuelto. MN, fue su única respuesta. Pasó junto a ella, con la marcha rígida de dolor y agotamiento.
Encontró un árbol grande e intacto en el borde del bosque y se apoyó pesadamente contra él, deslizándose hacia abajo para sentarse en sus raíces. Cerró los ojos, repitiendo el último día en su mente. Se sintió surrealista, una serie de pesadillas crecientes. Un rango C simple y mal calificado. Un escuadrón de asesinatos Kirigakure. 2 Jonin, uno un maestro del agua, el otro una tormenta de relámpagos. Un equipo de Anbu masacrado. Un secuestro. Un duelo a muerte contra una élite Kumo. Y finalmente, un intento de asesinato desde dentro de su propia aldea, frustrado solo por un rey convocado desde otra realidad. La cadena de violencia era implacable, cada eslabón lo arrastraba más profundamente al sangriento corazón del mundo shinobi. Había sobrevivido con la piel de sus dientes, con su Aki, con el Fénix, con una espada demoníaca y literalmente con un Deus Ex Machina. La adrenalina se había ido. La fuerza de voluntad que lo había impulsado se gastó. Su organismo, empujado mucho más allá de cualquier límite razonable, finalmente emitió su veto. Ragnar. La voz de Kusina volvió a sonar, más cercana ahora. Ella se había acercado sigilosamente, viendo su quietud. Ragnar, ¿qué pasa? Ella lo llamó por su nombre 1, 2 veces. Sin respuesta. Él no se movió. Un terror frío, más frío que el filo de llama, se apoderó de su corazón. El pensamiento que había estado alejando desde que lo vio, cubierto de sangre por primera vez se abrió camino en su mente. ¿Y si no está descansando? Tentativamente, ella extendió una mano temblorosa hacia su hombro. Capítulo 53. La oficina del Hokage. Un cálculo de poder con Konoha. La oficina del Hokage, un nido de poder silencioso incluso en la oscuridad de la noche. Saltó Hiruzen, el tercer Hokage, no estaba dormido. El mejor momento de su vida, soportó voluntariamente el peso administrativo de la aldea, estudiando detenidamente los informes de la misión, los manifiestos de suministros y los resúmenes de inteligencia. La luz de la lámpara brillaba en su sombrero Hokage y la pipa se apretó entre los dientes, proyectando sombras largas y serias. Señor Hokage. La voz era plana, incorpórea. Un operativo Anbu con una máscara de sabueso se materializó desde un rincón sombreado, arrodillado. Hiruzen no levantó la vista. Informe. Hay una anomalía con respecto a Uchiha Chino, capitán de la tercera división de la fuerza policial de Uchiha. Ahora Hiruzen levantó la vista, sus agudos ojos entrecerrados detrás de un zarcillo de humo. Anomalía. Aceptó una misión de reconocimiento de rango B de corto alcance en la Tierra de los Ríos. Su trayectoria real, confirmada por avistamientos de puestos fronterizos, divergió significativamente. Fue verificado por última vez dirigiéndose a la frontera noroeste de la Tierra del Fuego. La pipa de Hiruzen se detuvo. La frontera noroccidental. Su mente, un mapa grabado con innumerables consideraciones estratégicas, superponía otra información. Esa es el área aproximada del rango C mal clasificado emprendido por Ragnar y Maito Dai. Las piezas hicieron clic con un sonido frío y final. Una bomba de humo. Una distracción. El clan Uchiha, con su infame orgullo y más memoria para los rencores que los elefantes, se movía de nuevo. Y no con acoso mezquino esta vez. Un Jonin. Uchiha Chino no era un simple miembro del clan. Era un capitán experimentado, un asesino con un recuento confirmado de enemigos Jonin en su historial. Un maestro del Sharingan. Enviar un arma así tras un niño, un prodigio, pero un niño al fin y al cabo, no fue una escalada. Era una orden de ejecución. Una furia lenta y fría comenzó a hervir bajo el plácido exterior de Hiruzen. Se había interesado personalmente en Ragnar. Había visto el poder crudo y extraño y la voluntad de hierro. Lo había colocado en Anbu, bajo el ala de Sakumo, como protección y desafío. Lo había dejado implícitamente claro. El chico estaba bajo la mirada del Hokage. Los Uchiha no solo estaban desafiando eso. Estaban escupiendo en él. Le estaban diciendo a él, el Hokage, que la justicia de su clan anulaba su autoridad. Que pudieran alcanzar las sombras y arrancar una hoja que él había plantado. La ira era ardiente, pero fue sofocada instantáneamente por una ola de cálculo más profunda y escalofriante. Era demasiado tarde. Si Chino ya había llegado a la región fronteriza, probablemente la escritura estaba hecha.
Ningún niño de 8 años, por monstruoso que sea, podría sobrevivir a un Uchiha Jonin preparado y vengativo. La pérdida fue personal, un desperdicio de un potencial asombroso. Pero el insulto era político. Fue un desafío directo a la oficina de Hokage. Si dejaba que esto sucediera, todos los clanes verían que los Uchiha podrían actuar con impunidad. Su autoridad sería hueca. Sacó una larga y controlada corriente de su pipa, mientras la brasa brillaba ferozmente en la oscura habitación. La ira se desvaneció, dejando atrás la frialdad acerada y pragmática del profesor. Convoca a Uchiha Tateyama a mi oficina. E inmediatamente, el ambú desapareció. Hiruzen se levantó y caminó hacia la gran ventana que daba al pueblo dormido. El monumento Kage, rostros tallados en piedra, vigilaba la oscuridad. ¿Qué estás haciendo en mi aldea?, pensó. No por primera vez, su mirada se dirigía hacia el distante recinto amurallado de Uchiha. Los Uchiha eran una espada de doble filo. Un poder increíble junto con un orgullo hirviente y volátil. Manejarlos era un baile perpetuo y delicado. Esta noche, habían elegido pisotearle los pies. Pronto, la puerta de la oficina se abrió. Entró Uchiha Tateyama, el jefe del clan Uchiha y capitán de la fuerza policial militar de Konoha. Era un hombre de porte severo, su rostro una máscara de arrogancia compuesta. Él no se arrodilló. Él asintió superficial y respetuosamente. Hokage-sama. Me llamaste. La atmósfera en la habitación se volvió espesa, cargada de amenazas tácitas. Dos titanes de Konoha, solos. El silencio se alargó, pesado por el peso de lo que se sabía pero no se decía. Hiruzen dejó que se demorara. Regresó a su escritorio, rellenando lentamente su pipa, el tic-tic del tabaco golpeando el cuenco era el único sonido. Tateyama esperó, su postura se relajó pero su Sharingan indudablemente activo debajo de sus párpados tranquilos, leyendo cada microexpresión, cada cambio de chakra. Después de lo que pareció una edad, Hiruzen habló, su voz engañosamente suave. Tateyama sonrió levemente. Gracias, no. Otro tramo de silencio. Hiruzen encendió su pipa, el dulce humo se curvaba hacia el techo. Fue Tateyama quien se quebró primero, su voz tan suave como una piedra pulida. Hace unos días, mi clan descubrió algo preocupante. Sacó un pergamino de dentro de su túnica y lo dejó sobre el escritorio entre ellos con deliberada lentitud. El corazón de Hiruzen, que ya era un bloque de hielo, se enfrió. Así que esta era su táctica. No negación, sino apalancamiento. Mantuvo su rostro impasible, recogió el pergamino y lo abrió. Sus ojos escanearon el contenido. Era un comunicado, interceptado. Una oferta. De un país menor pero estratégicamente ubicado que bordea la Tierra del Fuego, un país que actualmente se acerca a Iwagakure. La oferta era explícita. Tierra, autonomía y recursos significativos a cambio del honorable patrocinio y protección del clan Uchiha. Fue una invitación a desertar. La expresión de Hiruzen no cambió, pero el escalofrío en sus entrañas se intensificó. Esta era su confianza. Este era el palo que agitaban mientras su Jonin realizaba el trabajo con cuchillos en el bosque. Volvió a colocar el pergamino sobre el escritorio, sacó un largo y contemplativo tirón de su pipa y exhaló una nube de humo que colgaba entre ellos como una cortina gris. Un asunto pesado, retumbó. ¿Vale la pena quemar un puente por un niño? Los ojos de Tateyama brillaron. No se trata del chico, Hokage-sama. Se trata de una mancha. El nombre Uchiha no puede ser mancillado por las manos de un huérfano desarraigado y dejado sin respuesta. Esto no es venganza por un individuo. Es la preservación del rostro de un clan. Kara. La moneda de los orgullosos. Hiruzen lo entendió bien. También entendió el frío cálculo de la guerra. La Segunda Guerra Mundial Shinobi ya no era un espectro en el horizonte. Era una nube de tormenta que oscurecía los cielos fronterizos. La tierra de la lluvia se estaba convirtiendo en un osario. Konoha no podía permitirse una ruptura civil ahora. Aplastar a los Uchiha por este acto, por justificable que fuera, paralizaría la aldea en vísperas de un conflicto en todo el continente. El genio de un solo chico, incluso uno tan extrañamente poderoso como Ragnar, frente al poder combinado del clan Uchiha y la estabilidad de toda la aldea. Para el Hokage, el protector de todos, los cálculos eran brutalmente claros.
La ira seguía ahí, un incendio perimetral. Pero el político, el estratega, había tomado el timón. Se encontró con la orgullosa mirada de Tateyama. Tateyama, dijo, su voz cayendo en un registro más grave y grave. Los Uchiha han sido el orgullo de Konoha desde su fundación. Los pilares sobre los que se asienta la voluntad del fuego. Hizo una pausa, dejando que los halagos, por muy ciertos que fueran, flotaran en el aire. La Segunda Guerra está sobre nosotros. La vanguardia a la tierra de la lluvia requerirá nuestro más fuerte, nuestro más valiente. Es un deber de honor y de inmenso sacrificio. ¿Quién mejor para liderar esa vanguardia que los Uchiha? El rostro severo de Uchiha Tateyama se relajó minuciosamente. Una sonrisa débil y victoriosa tocó sus labios. Escuchó lo que no se decía. Toma tu maldito orgullo y apúntalo a nuestros enemigos, no a mis bienes. A cambio, miraré hacia otro lado esta vez. Inclinó la cabeza, el gesto ahora un poco más respetuoso. Proteger Konoha es el deber sagrado de los Uchiha. El Hokage no necesita preguntar. Lucharemos hasta el final para defender nuestro hogar. Se inclinó hacia adelante, solo una fracción, su voz suavizándose en un tono conspirativo que era más amenazante que cualquier grito. Y, por supuesto, Hokage-sama no necesita preocuparse por asuntos menores. Después de todo, estamos del mismo lado. El trato fue alcanzado, en un lenguaje de sombras y concesiones tácitas. Los Uchiha darían la cara, su venganza sería reconocida tácitamente como un asunto del clan, resuelto fuera del ámbito de la aldea. A cambio, se convertirían en la punta de lanza de Konoha en la próxima picadora de carne de la tierra de la lluvia. Hiruzen asintió lentamente, el humo de su pipa oscureciendo el duro brillo de sus ojos. Mira que lo haces. Cuando Uchiha Tateyama se dio la vuelta y salió de la oficina, su capa barriendo detrás de él, saltó y Hiruzen permaneció en su escritorio. El pergamino con la oferta sediciosa yacía ante él. Lo levantó y lo sostuvo sobre la llama de la lámpara de su escritorio. Los bordes se ennegrecieron, se curvaron y se encendieron, convirtiéndose en cenizas que flotaron hacia abajo en una bandeja de bronce. Había preservado la fortaleza del pueblo. Había evitado una crisis interna en vísperas de la guerra. Pero mientras miraba las brasas moribundas del pergamino, todo lo que podía ver era la probable imagen de un niño pequeño y feroz con ojos fríos, tendido roto en un bosque lejano, traicionado no solo por la arrogancia de un clan, sino por el propio cálculo brutal y necesario del Hokage. Había elegido la aldea por encima del individuo. La pipa se sintió repentinamente amarga en su boca.